Imagínense un día como hoy, frío, helado, al punto que las temperaturas bajan de los 0 grados, y siempre está esa pregunta de, ¿podría nevar en Buenos Aires? ¿Qué pasaría si nevara en Buenos Aires? Algo así se daba 17 años atrás, en 2007, yo me lo acuerdo muy bien, estaba en veras de el feriado largo y por supuesto el cumpleaños de mi tía, que era el 10, con lo cual nos habíamos juntado, y de repente para lo que era la vuelta empezaba a darse un cielo negro, ¿sí? Una llovizna que hacía recordar el aguanieve, como a veces lo vemos en películas, o bueno, el que pudo viajar alguna vez lo llegó a ver, pero claro, cercano a la noche empezaría a nevar levemente y todo sería felicidad, alegría, disfrute familiar de amigos que estuvieran cerca. Claro, era un suceso que no se veía hace 90 años. Pero como todo, están los que saben y los que no. Y si nos remontamos a 1957, en Buenos Aires mismo, algo así se estaría dando en el inicio de El Eternauta, la mejor obra de ciencia ficción de Argentina, de Latinoamérica y de hecho del mundo hispanohablante. Podemos debatirlo si quieren, pero la implicancia que tiene esta obra es increíble y al día de hoy está más vigente que nunca. Pero antes de ponernos a hablar de tamaña epopeya de Juan Salvo, nuestro protagonista de esta obra, nuestro Eternauta, hablemos de la edición de Planeta Cómic. La verdad que está buenísima, es una restauración, ¿sí? Que tiene un montón de laburo, es una edición revisada, corregida, en la cual se retocaron más de 50 imágenes sin alterar el contenido original, y al día de hoy está buenísimo porque bueno, pasa mucho que han habido millones de ediciones, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, y van quedando, no te digo obsoletas, pero difíciles de conseguir, a veces no están completas, son en varios fascículos, porque recordemos que todo esto empezó en una serialización semanal de la revista Hora Cero, otra época claramente, porque teníamos, bueno, lo que podría compararse hoy con Japón, ¿no? Y que salen todas las semanas y a veces de forma quincenal o mensual, y a la larga se termina siendo un compilado, un recopilado, un tomo recopilatorio como lo sabemos conocer. Pero claramente, bueno, hace tiempo ya empezaba a haber estas obras recopiladas, ¿sí? Con, bueno, muchísimo material adicional que se va rescatando con el paso del tiempo. Con lo cual tenemos tres variantes de lo que es la edición en cuestión. Yo tengo lo que es la económica, que posiblemente la que le sigue a esta, que es la tradicional. La diferencia más puntual sea en lo que es tapa y contratapa o el material. Esto es como un material quizás un poco plasticoso, pero de todas formas maleable. Posiblemente la otra sea menos acartonada, ¿sí? O tenga una sobrecubierta. Y después está la edición de lujo, que es en tapa dura, claramente duplicando el valor, pero bueno, muy de coleccionista y súper disfrutable, ¿no? Entonces, sí, obviamente después podemos chequear un poquito de qué va las otras ediciones que yo supe tener, porque digamos, esta es la obra completa, ¿sí? Por lo menos la historia principal, pero con el paso del tiempo se han sabido dar, digamos, continuaciones, que muchos podremos discutir si sirven, si no sirven, si sigue siendo la misma esencia, que si fue aprovechar el impulso y, bueno, estirar las aventuras, porque recordemos, ya veremos el concepto de Eternauta, pero ya con el nombre nos está hablando de que es, vamos, es un eterno navegante, ¿sí? O es, no internauta, pues sería medio de internet, pero, vamos, sí, un eterno navegante, sí, esa sería la gran palabra para describirlo. Pero ¿por qué se llega a esto? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir en esta obra en cuestión. Si tenemos que mostrar un poquito la edición, aprovecho que estamos por acá, se los muestro. Tenemos este formato, digamos, horizontal, que no suele ser costumbre para muchos, pero ha sido algo muy tradicionalista. Hoy quizás se acostumbra el detalle vertical, pero tengo mucho recuerdo de otra época pasada en que todo se leía más o menos así. La verdad que está muy interesante, es fácil de leer y como les digo, esta es una edición que está, digamos, restaurada, recontra bien adaptada a la época y la lectura se hace muy sencilla, quizás con esta diferencia de tamaño que a veces puede llegar a resultar incómodo porque bueno, estamos acostumbrados a veces mitad de tomo o a veces verlo así, pero la verdad que a mí me gustó bastante. Y por supuesto, hablemos de ese suceso épico que claramente se le da a nuestro autor, ¿sí? ¿Quién es el autor? Héctor Germán Oesterhel es un guionista, ¿sí? Que ha hecho no solo tamaña obra, sino que ha tenido un montón de otras obras. Quizás yo le puedo dejar algo de lo que tenemos editado a nivel nacional, que quizás se consigue o que bueno, todavía algo puede llegar a estar dando vueltas por ahí, porque recordemos, vivió en otra época y lo más significativo es que no tuvo una muerte natural,
sino que fue un desaparecido de la dictadura. Es una locura pensar en eso. Pero bueno, tiene que ver mucho con la época en que va a estar transcurriendo esta historia y con lo que se ha vivido en nuestro país y de hecho en el resto de Latinoamérica. Si no podemos dejar de lado esos sucesos que nos marcaron de por vida, quizás no lo supimos vivir en carne propia, pero lo conocemos por nuestros padres o por algún familiar o incluso por haber estudiado la historia o haber sido partícipe de, bueno, muchos de los sucesos que al día de hoy siguen súper vigentes, con otra connotación, con otra intensidad, pero van a ser cosas que nos acompañen para toda la vida. En este caso, quizás Germán no pudo acompañarnos para toda la vida, pero si indagan en todos los que son guionistas, dibujantes, historietistas y demás, sabrán que los marcó y que los inspiró a ser los mejores que podrían llegar a ser. No solo por una obra como esta, sino por el legado, ¿no? El tipo buscaba, y por palabras que veremos después en el prólogo de Sacomano y Sasturian, el tipo buscaba darle a la historieta la impronta que merecía. Era un algo que estaba en otro nivel, ¿no? Como que estaba desmerecido contra la literatura tradicional y él buscaba ponerlo en lo más alto, ¿sí? Que sus guiones fueran sustanciales, ¿no? Que tuvieran, digamos, contenido, que fueran audaces. Entonces, en ese sentido, la obra está narrada de una forma increíble y yo se lo digo porque lo leí de chico y quizás con una segunda lectura más adulto te hace, digamos, situarte en lo que se venía dando. Es impresionante cómo, digamos, te sitúa en la época y a pesar de estar desfasado en el tiempo, es muy contemporáneo. Con lo cual es impresionante lo que se ha logrado con este dúo, porque después lo tenemos a Francisco Solano López en dibujo, que es impresionante. Y lógicamente con, bueno, las continuaciones tendremos a otros, ¿no? Oesterheld por un lado y otro dibujante, o tendremos impersonado la idea del Eternauta con otros, digamos, historietistas, con lo cual es sustancial. Pero ahora sí, vayamos a hablar un poco de la obra, vayamos a hacer una introducción para no spoilear la sarta de sucesos que se vendrán, que es una locura. Estamos hablando de una historia que transcurre en Buenos Aires, comenzando en el partido de Vicente López. De hecho, quien les habla es de tal partido, entonces imagínense cómo a uno le viene la bandera y le toca el corazoncito de una historia que se empieza a dar en tu, digamos, ciudad natal, en tu barrio. Es impresionante. Pero bueno, el mismo Germán, ¿sí?, arranca su historia impersonándose a sí mismo en su casa, en su chalet de Vicente López, recibiendo una visita inesperada. Estamos hablando de que adelante tuyo te aparezca no un fantasma, sino un viajero intergaláctico, como lo termina siendo Juan Salvo, quien resultará protagonista de la historia, y más allá de todo el asombro que te pudiera generar, te invita a escuchar su historia, para entender por qué continúa viajando en el tiempo, lo que significó, y bueno, lo que se vive, vivió, vivirá, ¿sí?, en esta historia. Con lo cual es impresionante. O sea, ya de base está rompiendo el esquema tradicional de la narrativa, la historieta, el cómic, como lo quieran llamar. Y sí, después empezaría la historia tradicional de 4 amigos que están en la casa de uno, porque bueno, era como el lugar habitual de juntada, tenían un tallercito en conjunto y claramente bien argentino, estaban jugándose un truco nocturno que, bueno, los sorprendería con esta nevada mortal, ¿sí? Sucesos que se iban dando en el resto del planeta, Estados Unidos haciendo prácticas con bombas atómicas, algo muy cercano a la época vivida post Segunda Guerra, Guerra Fría más precisamente, para ser exactos. Saben todo lo que, bueno, los que no conozcan algo de historia, pero lo habrán visto en películas, saben esa época de Estados Unidos versus Rusia, esta carrera no solo militar, sino aeroespacial, y el miedo a una potencial invasión extraterrestre, ¿no? Es como, hay que situarse un poco en eso que se daba, muy bien explicado en el prólogo, como bien les decía, y por supuesto, de ahí empezaría todo. Con un suceso climático, ¿sí?, anormal, ¿sí?, que pondría en tela de juicio muchísimo lo que se sabe hasta el momento y todo lo que no. Entonces poco a poco vamos a ir teniendo una obra que nos va sumergiendo en una cadena de sucesos y descubrimientos que se dan por parte de nuestros, digamos, protagonistas, porque a fin de cuentas no son héroes, tampoco son antihéroes, son simplemente seres humanos, ¿sí?, simples mortales que más allá de su vida diaria se encuentran con esta situación que tienen que enfrentar,
que mal, terminan estando bien preparados porque son personas de oficio, son personas con un conocimiento. Obviamente destacará más alguno que otro, porque tenemos gente de conocimiento muy técnico, gente de conocimiento, digamos, académica, gente práctica. Entonces es fantástico porque te sentís parte, ¿no? Te sentís como que algo así, esperemos que no, te podría pasar a vos mismo, y si tuvieras que reaccionar o accionar, sería lógicamente pensando en tu familia, en tus amigos, en sobrevivir, y las cosas típicas que alguna vez hemos visto en series de zombies, apocalípticas y demás, también empezarían a primar, porque lógicamente, en una etapa inicial de no entiendo qué es lo que está pasando, pero necesito descubrir, porque en base a eso tengo que sobrevivir, es como, ole. Y lógicamente cuando vos empezás a ver que la cosa se empieza a pudrir, porque descubrís que eso no es un fenómeno normal, sino que está producido por alguien, ¿sí? Por algo, es donde empieza a tomar color la cosa. Cuando se van enterando poco a poco que hay una invasión, ¿sí? En Argentina, en Buenos Aires, y no entendés por qué, porque nunca se vio algo así, es una locura. También situate en la época, o sea, si vos te lo comentan hoy, tenés 1200 películas, tenés libros, tenés cómic, historieta, pero en esa época quizás no había tanta data, la comunicación era totalmente diferente y distinta, y obviamente no era tan fácil saber lo que estaba pasando en el resto del planeta, como incluso al lado tuyo. Entonces está buenísimo, y cuando yo lo leí por primera vez, me rompió la cabeza. Con lo cual, por eso también se los traigo, porque es algo que no pierde su foco, no pierde su intensidad, y obviamente te marca mucho el momento en que lo lees. Yo incluso lo leí pensando que era una obra, y después cuando haces esos paralelismos más de adulto, de qué es lo que venía pasando, las cosas que se daban desde otra visión, pero tienen como mucha repercusión al momento o a los momentos, es impresionante. No les quiero spoilear mucho, no les quiero ahondar demasiado, pero se van a encontrar con una recorrida no solo de Vicente López, de la capital, descubriendo recovecos impresionantes, ¿sí? Como Retiro, como la cancha de River, como Pampa y la Vía, esas cosas que uno las tiene muy familiarizadas, posiblemente quien no vive en Buenos Aires no tan así, pero alguna vez han viajado, han conocido, lo conocen de fotos, de videos, de menciones, pero es impresionante porque está pasando en nuestro país, y está pasando en algo que es, digamos, muy cercano, muy conocido, y que sí, ha pasado el tiempo, pero de repente es como que no se inmuta, o sea, sigue muy parecido. Entonces, en ese sentido, está buenísimo el camino de descubrir a Juan Salvo, ¿sí? A su equipo, ¿sí? Desde ese primer momento en que se pone el traje para hacerle frente a esta nevada mortal y que se impersonifica a el futuro Eternauta, y lógicamente todo ese camino de, bueno, la avanzada, de aprovisionamiento, de descubrir una cosa, pasar por otra, tener que enfrentar, ¿sí? A estos invasores, y lógicamente todo eso que no te puedo contar, que necesitas descubrir, que tenés que conocer, porque es una locura. Yo no quería dejar de mostrarles también otras ediciones que han sabido haber del Eternauta, porque bueno, 75 años no es poca cosa. Yo quizás esto lo fui consiguiendo en otro cantar, ¿no? En otra época donde no había tanta edición, incluso de cómic o de manga, pero bueno, fíjense. Este es de lo que es la colección de biblioteca de novela gráfica de Do Editores, que está muy bueno, y bueno, tenemos en formato vertical la cosa, o sea, imagínense el laburo de llevarlo a este formato. Pero bueno, esta es una segunda edición que tenía. Yo la primera que tuve fue esta, que también, si no me equivoco, Historietas Argentinas y Do Editores, ¿sí? Autorizada por, digamos, los familiares de Oestergel también, ¿sí? Que es, digamos, quizás un tamaño un poquito más chico, pero el mismo que esta en cuestión. Y cuando salimos de lo que es la primera etapa o la edición original, ya empiezan a ver el Eternauta 2 o una tercera parte medio encubierta, si se quiere, que también es recomendable. Puntualmente esta segunda etapa a mí me gustó, ¿sí? No les quiero, digamos, introducir demasiado, porque si no el video va a ser larguísimo, pero sepan que hay algo más, aunque bueno, la historia primordial y la original es la que ha editado o reeditado Planeta, pero esta es interesante también. Después, bueno, tenemos otras etapas, ¿sí? Que se han llamado Eternauta El Regreso, ¿sí? Puntualmente esta que es, digamos, la de la búsqueda
de Elena, ¿sí? Hay otra que es el regreso per se, ¿sí? Dentro de lo que es el regreso tenés la, ¿cómo se llama? La búsqueda de Elena. Tengo que buscar, creo que está ahí atrás, el regreso. Y después otras historias, por ejemplo, el perro llamador, ¿sí? Que creo que esta es la número 3. Después tenemos esta que sería Odio Cósmico, ¿sí? Que vendría a ser la número 2, perdón que me quedó desordenada. Y después tendríamos El Mundo Arrepentido, ¿sí? Serían como 3 historias adicionales de aventuras de nuestro Eternauta. Y después había otro tipo de cositas como esta, ¿no? Que es una suerte de entrevistas, ¿sí? A Solano López, ¿sí? En primera persona, hablando, bueno, de toda esta época de trabajo, de sucesos y situaciones que se han vivido en nuestro país. Pero bueno, no quería dejar de mostrarlo, no solo porque es mi biblioteca puntual de lo que es el Eternauta, sino de, bueno, de que sepan que también hay algo más y que algunas obras han tenido esa suerte de no solo triunfar, sino de poder, bueno, continuar, ¿no? Este legado con otro tipo de historias que pueden gustar, puede que no, pero así como lo tienen los típicos superhéroes como Batman, que tienen millones de historias que van cambiando de autores y demás, bueno, se ha podido dar con obras como esta, de que tengan alguna continuidad, alguna reimaginación, crossovers épicos, porque incluso otro personaje que me gusta mucho, que es Gilgamesh, es otra suerte de viajero en el tiempo, porque es inmortal, se encuentra con el Eternauta. Y es como, ¡qué locura, man! Tenés un crossover épico en Argentina. Es como, no esperaba esto. Entonces, a mí me encantó y nada. Por eso también es que les traigo este tipo de recomendaciones, ¿no? Y gente, de antemano les pido perdón si peco de no explayarme demasiado o no complementar mucho toda la temática compleja que tiene esta obra detrás. Se podría hablar muchísimo al respecto, realmente muchísimo, por toda la temática de la dictadura, ¿sí? Que ha durado mucho tiempo y que fue tan significativa, por no entrar en profundidad en lo que es el debate, ¿sí? O los paralelismos que tiene el Eternauta para con ello. Pero la idea era hacer una introducción, una review y justamente compartirles mi experiencia. Creo que es bastante importante eso a la hora de hacer una reseña, siendo a veces objetivo y a veces subjetivo. Tiene que haber un poco de ambas. Y por supuesto, esto es algo que tiene 75 años, con lo cual en ese tiempo, ¿sí? Se ha podido hacer todo tipo de estudio de gente que es realmente ducha en el tema y tiene cosas muy interesantes para poder debatir. Mi expectativa es que, bueno, podamos armar un debate entre nosotros, si les gusta, como también estar de cara vigentes a esa serie que va a sacar Netflix, que se viene, que me parece una locura, después de tanto tiempo, ¿sí? Que se esperó y no había cabida por parte de los familiares, o no querían, digamos, manchar la obra de Oesterheld, porque sabemos muy bien que a veces por volverlo comercial se pierde un poco la esencia, hay temáticas que no se abordan bien, pero bueno, yo tengo mucha expectativa, espero que ustedes también. Pensé que alguna vez podía llegar a ser una película, ¿sí? Difícil de adaptarse si quiere, pero súper icónica. Y son esas cosas que yo le pongo mucha fe de que no solo queden en Argentina, sino que salgan al mundo. Que posiblemente esto ya se conoce, porque, como le digo, es una obra recontra prolífica y multipremiada, pero está bueno que salga al mundo. Que digas, mirá lo que hicieron en Argentina. Pará, esto está para leer y que pueda no solo vender más, sino llegar a más lectores y, bueno, redimensionar, ¿sí? Que tenemos artistas zarpados en nuestro país y que hay mucho material que es exportable también a otros países y que le puede dar, bueno, cabida a los actuales historietistas del rubro. Así que fantástico por ese lado, yo muy contento. Entonces, gente, espero que les haya gustado esta reseña de historieta, que no suele ser común en el canal. Tenemos mucho manga, a veces aparece cómic, lógicamente algo de historieta también, pero por lo menos a mí esto, no digo que me abrió la cabeza, pero me abrió las puertas a la lectura de lo nacional, que hay cosas muy buenas que arrancan y terminan a veces en menos de 500 páginas, 400 páginas, que pudiendo tener continuaciones, porque se han creado personajes muy icónicos que tienen varias historias a lo largo del tiempo y que, bueno, valen muchísimo la pena leer. Y por supuesto, también es esa defensa de lo nacional, que ha tenido un momento de auge, que ha caído con el tiempo y con los sucesos que ha tocado vivir, pero que hoy están más vigentes que nunca. Y de hecho, la historieta está más vigente que nunca. Yo creo que en la época que más o menos descubría esto, donde no había casi tantas comiquerías, estamos hablando de
mucho de esto que conseguí es de Entelequia, que hace un gran honor a lo que es la historieta nacional. Otros como el Club del Cómic, Meridiana, ¿sí? La posiblemente extinta Camelot y así. Hoy tenemos muchísimas editoriales, muchos rescates editoriales. Recordemos que esto tiene 70, 60, 50 y a veces menos años, obviamente, pero es impresionante. La verdad que es impresionante y se van a encontrar con un sinnúmero de prolíficos, de bestias, ¿sí? O sea, recientemente se nos iba Eduardo Mazzitelli, un crack también del guión, que hizo gran dupla con Alcatena, quien sigue súper vigente y que dibuja unas cosas que no tienen desperdicio, es una locura. Entonces, dense la posibilidad de descubrir no solo esta obra en cuestión, sino a otros autores, ¿no? Otros historietistas, a otros genios creativos que mantienen viva la llama de lo que alguna vez estuvo en peligro, ¿sí? Como lo fue, digamos, la historieta y otros rubros también, y que por supuesto nos invitan a descubrir grandes historias y ver que tenemos mucho talento, ¿sí? Enfocado a este rubro puntualmente, pero tenemos mucho talento. Entonces, ese es mi mensaje. Espero que les haya gustado. Cópense con un me gusta y dejen un comentario, siempre los estoy leyendo. ¿Cuál fue la primera obra que leyeron, ¿sí? De historieta nacional, lo cual están leyendo actualmente? Suscríbanse y denle a la campana de notificaciones y por supuesto compartan este contenido con todo el mundo. Gente, nos vemos la próxima. Hasta luego.